decía un amigo, un compañero de la redacción, encomiendo que lo que no consiguieron las elecciones lo ha conseguido la vorágine. Conseguimos juntar a todos los partidos de izquierda de Cantabria a que hablen tranquilamente del futuro. Os voy a presentar de izquierda a derecha. Quizá me confunda con algún apellido, me disculparéis en el caso. Empiezo por partidos y apellido. De Podemos tenemos a Jon López. Creo que estás en el Consejo Autonómico. Eso es. Alejandro Pérez de ACPT. Jorge Crespo de Izquierda Unida. Humberto de ECUO. No, perdón, de Castro Verde, que de hecho es el fenómeno de la izquierda en Cantabria después de las elecciones. Y Alejandro, ahora sí, de ECU, que además fuiste el número 1 de la lista. Voy a empezar en plan Nieves Herrero con una pregunta para todos, genérica. ¿Cómo veis el futuro inmediato político de Cantabria con el mapa que ha quedado ahora? Inicialmente intentar ser breves para que, aunque no haya debate, pueda ir lo más fluido posible la historia y casi en el mismo orden, si os parece, de izquierda a derecha. Un breve análisis. ¿Creéis que es esperanzador, que es difícil, que es complicado, los retos o que primero la principal idea? Bueno, yo soy Jon López y Castillo, del Consejo Autonómico de Podemos en Cantabria. Y bueno, o sea, desde Podemos nuestro papel va a estar, vamos a estar en las instituciones, y nuestro papel sobre todo es intentar llevar la voz de una mayoría social popular a las instituciones, intentar construir un espacio en el que se pueda normalizar y que se pierda el miedo a todos los ataques que tenemos, que damos mucho miedo porque vienen los soviets, tal y como habéis titulado la charla, y empezar a luchar por hacer ver que hay una alternativa de construcción popular en la que, bueno, Podemos ahora mismo creemos que es una referencia visible en las instituciones y creemos que todavía tenemos que seguir luchando para aglutinar a mucha más gente dentro de esa mayoría. En ese sentido, bueno, en Cantabria, a nivel institucional y de ganas generales, gran parte de nuestro papel va a ser cómo conseguir seguir dominando un poco el discurso que nos ha copiado el PRC y parece que Revilla es el más indignado de todo el mundo después de todas las cosas que ha hecho. Y a nivel un poco más dentro de Cantabria, bueno, nosotros ahora mismo estamos en una fase de debate interno y análisis interno sobre todo lo que ha supuesto las candidaturas municipales, las candidaturas a nivel autonómico, qué diferencias ha habido entre unas y otras, cuáles han llegado a buen puerto y cuáles no. Y bueno, bastante contentos, yo que soy de Castro, con la victoria de Castro Verde en Castro, que pues puede constituir un referente de un caso de éxito de construcción de una candidatura municipal al servicio de los ciudadanos. Pero más allá de vuestra organización, ¿lo ves esperanzador? ¿Lo ves complicado porque hay muchos partidos y muchos pactos y puede ser un proceso difícil estos 4 años? Hombre, nosotros lo que planteamos es que esto es un comienzo, es decir, nos gustaría haber conseguido más apoyo hacia Podemos, pero entendemos que ahora hay que ir más allá, hay que tratar de llegar a más gente y seguir peleando por aglutinar, bueno, una masa social que esté por el cambio. Es decir, mencionar el PRC no sabemos cuánto de esa masa social ha copado el PRC en cuanto creemos que se ha sido la alternativa de cambio, como han entendido igual los cántabros, y no sabemos ahí cuánto, bueno, ahora se verán las elecciones generales, realmente qué peso podemos tener o no. Mi turno. Bueno, desde ACPT, para aquellos que no lo conozcáis, la verdad es que es un partido que se restringe a lo local, por lo tanto tampoco es que pueda ayudar una visión como organización de cara a los resultados que ha habido en Cantabria. No lo tenemos trabajado realmente. Obviamente nos interesa, obviamente somos sensibles a lo que ha ocurrido, pero básicamente puedo decir que lo vemos con bastante escepticismo. Nosotros creemos que no ha habido unos resultados que realmente den la vuelta a nada que estuviese ya creado. Finalmente las cuotas de poder se van a repartir de una manera muy similar. Las nuevas alternativas que tímidamente al final han surgido, aunque parecía que iba a ser una cuestión de arrasar en las instituciones, no ha sido así. Tampoco creemos que las instituciones sean el camino para el cambio real, por lo tanto no es un análisis en el que nosotros entendamos que
que es la vía fundamental de cambio que la sociedad ahora mismo merece. Y luego pues lo vemos con escepticismo también porque bueno, pues son propuestas a día de hoy muy tibias. Las dos nuevas que se han incorporado, como son Ciudadanos y Podemos, en nuestra óptica tienen una definición todavía muy confusa, y de esta manera pues lo que más podemos ser es escépticos. ¿No lo veis esperanzador que el voto se disgregue, aunque sean formaciones que nos convencen? Que el voto se disgregue, bueno, en cualquier caso sigue siendo voto. Nos gustaría que la movilización social estuviese creciendo, más que la disgregación del voto. Eso, en cualquier caso, tampoco nos parece que sea algo que realmente marque una esperanza de cambio social. Es la manera en la que lo analizo yo personalmente, y más o menos es el análisis que creo puedo trasladar de la Asamblea, insistiendo en que nosotros nos restringimos al ámbito local y por lo tanto tampoco tenemos un análisis profundo como organización de los resultados impactados. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros qué vemos, ¿no? Vemos que aquello que se había teorizado de la caída del bipartidismo, o en Cantabria, el tripartito, pues es lenta. A todos nos hubiese gustado que las ansias de cambio pues eran más fuertes y se hubiesen reflejado mejor en términos electorales, pero no ha sido así. La realidad es que el tripartito ha aguantado bastante bien el tirón y se ha debilitado en número de parlamentarios y en número de votos, pero no tanto como nosotros esperábamos. Las lógicas de un partido de gobierno corrupto, eso lo digo yo, lo dicen los jueces, corrupto, pues no ha sido tanto valor a la hora del voto del cambio, sino que se ha permanecido bastante bien en el poder, ¿no? Es decir, el desgaste ha sido pequeño. En esta situación, en términos autonómicos, vemos la llegada de Podemos como algo positivo, en el sentido en el que puede entrar y tirar la manta, pero también limitado. Limitado en el sentido en el que la correlación de fuerzas tampoco te permite para ponerte gallito en el corral, y con 3 pues tienes la capacidad que tienes, una correlación de fuerzas muy limitada, con lo cual una capacidad de intervenir limitada. Es decir, que si tuviesen más fuerza, estoy seguro que podrían desarrollar muchas más cosas, con lo cual esperamos que el gobierno regional sea de corporación dermostética, es decir, pues sí, más compromiso social, unos guiños fundamentalmente en este primer ciclo y proceso hasta las generales, en el cual el Partido Socialista tiene que rearmarse y el Partido Regionalista veremos a ver si termina concurriendo o no a las generales. En este sentido tienen que rearmarse y va a ser más pues un caballo de la política social, no tanto las cuestiones estructurales que nos han llevado a la crisis. De las cuestiones estructurales, yo creo que de las elecciones no ha salido la suficiente fuerza del voto transformador para empezar a poner encima de la mesa cambios estructurales que son necesarios. Con lo cual, vamos a entrar en un ciclo más cosmético que de cambio de fondo. En lo autonómico y en lo municipal, pues 3/4 de lo mismo. Excepto Castroverde, que han sido los grandes triunfadores en el sentido en el que es una formación no alineada con la troika, para entendernos con la política de ajustes y de recortes que nos han hecho que suframos todos, menos Castroverde, el resto de formaciones políticas de cambio, claro, si digo de izquierda, pues es una palabra en nuestro momento ya tabú, ¿no? Permíteme el cachondeo, pero soy bastante de hablar las cosas así. Quiero decir que ese voto, que sí se ha disgregado en el ámbito también municipal, ha hecho que haya nuevas formaciones y que haya aumentado, pero sigue siendo un voto que tampoco, le pasa lo mismo que al nivel autonómico, que tampoco tiene capacidad para imponer su línea política. Es una capacidad limitada. Nosotros ahora en Camargo pues teníamos 1, ahora tenemos 2, y nuestro voto depende de la alcaldía. Con lo cual sí tenemos capacidad para hacer, pues, para imponer que las bajadas salariales a concejales y liberados de un 30%, y va a haber unas bajadas salariales, y ya vamos a abrir los comedores sociales, que es un hecho que no está abierto. Es decir, que sí que se van a poder avanzar en política social, pero justito, porque además una de las cosas que ha hecho bien el Partido Popular ha sido unos cambios normativos que hace que en la política municipal, que yo que soy municipalista y creo que el cambio vendrá por abajo o no vendrá, creo que tenemos una acción muy limitada, porque han hecho bien los deberes.
y nos han puesto una administración completamente dependiente, con muy pocos recursos, y creo que el caballo de batalla sería tener un reparto de la riqueza justo, es decir, que le llegue más dinero a los ayuntamientos, que son los que prestan los servicios. Como eso no tenemos la suficiente capacidad y la suficiente energía, porque las urnas han decidido que no lo tengamos, es decir, que los ciudadanos han decidido que no lo tengamos, vamos a tener que movernos intentando ser listos en el avance social, y que de eso nos permite a un cambio estructural. Y ese es en el ciclo en el que creo que nos vamos a mover, de aquí en el primer vote a las generales y de aquí en el siguiente vote al gobierno. Pero eso es esperanzador o no, porque no me queda claro. Sí, Una sí, cosa tremendamente claro, esperanzador. una cosa es el análisis que haces de lo que hará el tripartito, como lo llamas, ¿no? Que es esperanzador desde algún punto de vista, lógicamente. Claro, abrir una brecha es esperanzador. Claro, pero yo creo que también hay una segunda interpretación. interpretación, ¿no? Hay una masa que, aunque no haya sido tan grande como esperabais, está bastante clara, o por lo menos confirmada, de gente que no quería votar a ninguna de esas opciones tradicionales y ha votado a otras opciones. Otra cosa es que hubiera muchas para votar y probablemente en ese abanico se ha perdido cierta fuerza que con una cohesión o menor oferta sí que podría haber habido. Pero ¿tú crees que entonces que sí que es esperanzador ese movimiento o no? Claro, que el tripartito se vaya hundiendo es esperanzador, en tanto que permite que nuevas formas de organizarse y nuevas formas políticas encuentren ese espacio. Ahora está en que si ese espacio, entiendo que irán las siguientes preguntas, cómo organizar o cómo ver que ese espacio siga creciendo. Es decir, la brecha está creada, el tripartito hace aguas. Bueno, pues ahora vamos a concentrarnos en cómo meter la punta de lanza en esa brecha que está creada y aguantarla para seguir haciendo que se caiga. Humberto. Bueno, pues yo vengo aquí en representación de Castro Verde, y yo creo que lo primero que tendríamos que decir es ¿qué es Castro Verde? ¿Cómo se constituyó? ¿Cuál es el origen? El origen es un grupo de vecinos cuyo origen político viene de muy diversas organizaciones y sensibilidades. Hay gente de izquierdas, hay gente del mundo ecologista, hay gente que viene del asociacionismo vecinal, como el caso de Sámano, o gente que directamente viene del anarquismo y de otras ideologías. Por lo tanto, nosotros siempre proponemos el que Castro Verde se convierta en un grupo municipalista exclusivamente, sin ninguna esperanza ni ninguna pretensión de ir más allá, ¿vale? ¿Cuál es la valoración nuestra de estos resultados y hacia dónde va? Pues bueno, a nivel autonómico, absolutamente ninguna esperanza, ¿vale? Ninguna. El tema sigue igual. Donde estaban unos están otros y al revés. Donde realmente vemos y se está sembrando el germen de lo que el futuro puede depararnos es a nivel municipal, ¿vale? Y creo que realmente es de donde realmente se tendría que construir y reconstruir los movimientos y los grupos progresistas en Cantabria, desde el mundo municipal. Habría que arroparlos, ayudarlos, aconsejarlos y desde arriba potenciar ese tipo de gente que está trabajando desde abajo y que podríamos trabajar conjuntamente para ir más allá. Cuando dices desde arriba, ¿a quién te refieres? Con grandes partidos, con grandes estructuras, que bueno, que en el caso de hay representación aquí de alguno de ellos, y que realmente en vez de hablar de confluencias de izquierdas tradicionales, habría que hablar de confluencias de grupos municipalistas que trabajan en la calle, ¿vale? Y desde ahí ir para adelante. Pues lo dicho, desde absolutamente ninguna esperanza de momento a nivel autonómico, y donde sí realmente tenemos esa esperanza en el mundo municipal, donde la gente conoce a sus políticos y donde la gente, y no hay absolutamente ninguna diferencia entre un político municipal y cualquier persona que está en la calle, ¿vale? Y luego, si quieres, hablamos de cómo ir para adelante en ese tema, ¿vale? Bueno, hay ejemplos claros, está todo inventado y no hay que ir más allá, ¿vale? Alejandro. Vale, pues mira, a lo mejor yo soy un poco más positivo. Yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con Humberto de que el lado municipal es muy importante. Es donde hemos visto que ha entrado y ha habido cambios en ciertos municipios que hasta ahora no había ocurrido. Hay habido cambio de gobierno y alcaldes que han estado allí 30 años en el puesto y ahora no están.
¿vale? Entonces eso para mí es algo muy positivo, es el primer paso, eso sí, yo no lo veo, y tampoco, ojo, que esperaba mucho más, ¿eh? O sea, para mí lo que ha ocurrido y los cambios que están hoy en día allí ya ocurriendo, la verdad es que lo que hiciste vosotros, vamos, eso es una fantástica cuando vi la noticia de Castro Verde. Pero en los otros sitios, para mí es el primer paso, y yo creo que para mucha gente lo que ha ocurrido en muchos ayuntamientos lo que hará es el voto útil no lo pensarán tanto, sino que pensarán más en apoyar estas alternativas que existen hoy en día en Cantabria. También creo que para el lado autonómico... Pues, perdona, cuando dices voto útil, ¿te refieres a que es útil votar a los partidos de siempre? Eso, es porque para quien el voto útil es precisamente no votar a otros partidos aunque no te convenzcan. Sí, sí, efectivamente. O sea, ya sabéis, al final mucha gente, por ejemplo, yo estoy seguro que han votado al PSOE porque pensaban, mira, si no, se pierde el voto, lo típico de toda la vida. Y hay mucha gente de ese estilo que ahora verá que se han dado el primer paso, y la próxima vez no tendrá tanto miedo en votar o a algún partido minoritario o a alguna unión que se cree en ese momento, que saquemos adelante. Y eso se verá con buenos ojos. Y esto también lo veo a nivel de Cantabria. Yo creo que a nivel de Cantabria, vale, no es fácil, yo no lo veo como algo fácil, lo veo como algo muy difícil, pero esto también lo veo como la bola de nieve esta que tiráis y empieza a rodar. Y yo creo que ya está rodando ya. Entonces yo soy más positivo en esto. Es más negativa la visión de los municipalistas que la visión de los que no tenéis tanta ambición municipal, o no lo circunscribís solo a eso. Te cojo el debate de lo que has apuntado ahora, Humberto. Supongo que todos estáis de acuerdo en que parte del cambio, entre comillas, porque también cambio es un concepto que ha sobado, como un nuevo modelo productivo y otros que al final lo van saltando décadas en décadas, tiene que venir de los propios ayuntamientos. Pero ¿cómo articulas desde los ayuntamientos una opción autonómica? Cuando además, bueno, basta recordar que la izquierda en España, si por algo se ha caracterizado, ha sido por darse de boinazos entre ella. Es un trayecto muy largo. Que se puede empezar ya si queremos, ¿vale? Vamos a ver, nosotros cuando empezamos estábamos un poco perdidos y teníamos una serie de referencias a nivel municipalista de gente, de partidos independientes que nos sirvieron para organizar y estructurar lo que nosotros somos ahora, ¿vale? Nosotros nuestra gran referencia, y que creo que aquí en adelante podría servir como ejemplo de lo que puede ser el futuro del mundo municipalista en Cantabria, sería ICUNE en el País Vasco, ¿vale? Una unión de partidos independientes, una serie de preceptos en los que trabajan, se ayudan y evolucionan constantemente, ¿vale? La participación, uno de los preceptos importantísimos y prácticamente básicos que implanta ICUNE es la inteligencia colectiva, la participación, ¿vale? Y es importantísimo, ¿vale? Y a partir de ahí, en estas últimas elecciones, consiguieron la unión de diferentes partidos municipalistas a nivel del País Vasco presentarse a las elecciones a las diputaciones, ¿vale? Desde la base, desde abajo, unirse, currar, evolucionar, arroparse entre ellos, y una vez conseguido eso, ir más arriba. Y desde ahí es donde podemos evolucionar. El debate antiguo, del que todos estamos cansados, un debate árido de la confluencia de las izquierdas, yo creo que hay que cambiarlo por ese otro posible evolución de los grupos municipalistas o de la izquierda o los grupos progresistas, ¿vale? Yo creo que ahí tenemos mucho camino por andar, y yo creo que ese es el camino correcto, ¿vale? Y olvidarnos de esos antiguos y áridos debates y estructuras por encima, que no vienen de arriba, no vienen de abajo para arriba, que es lo que pretendemos nosotros, de abajo para arriba, sino que vienen de arriba para abajo. Aunque pueda parecer que cuando echas en la ruleta un número y fallas, apuestas el doble a ese número. Si no has conseguido una unión de la izquierda en el ámbito nacional y en muchos ámbitos autonómicos, apuestas por una unión de todo ese entorno en el ámbito municipal entre más gente. Lo digo en plan abogado del diablo. Bueno, perfecto. O sea, no estamos hablando de izquierdas, estamos hablando de grupos municipales que tienen una serie de cosas en común, ¿vale? Y evidentemente está funcionando, ha funcionado y va a seguir funcionando. Año tras año, elección tras elección, van ganando elecciones
y van ganando votos esa gente, esos partidos, esas estructuras municipalistas. La referencia máxima y que tenemos como ejemplo son los ayuntamientos de Zalla y Etxebarri. Etxebarri tiene el 70% de los votos ahora mismo en el municipio. Lleva 20 años gobernando, con conceptos muy similares y parecidos a los que Castroverde intenta implantar, ¿vale? El ayuntamiento de Zalla igual, tiene más del 50% de los votos. Elección tras elección va ganando adeptos, va ganando votos. Y la unión de todas esas estructuras, de todos esos pequeños microorganismos, es lo que nos va a dar el comienzo de lo que es el cambio a nivel y preceptos superior. que son locales. Cuando dices preceptos Locales, son no, de pero de la ideológicos zona. o de la participación, la salvaguarda de los derechos humanos, la transparencia, unos mínimos que evidentemente no hagan y no provoquen que se te metan elementos contaminantes, ¿no? John, ¿tú lo ves así o ves que tanto municipalismo puede ser al revés una brecha por donde se vaya a forzar? Hombre, aquí bueno, yo creo que hay un problema, ¿no? O sea, lo has apuntado tú. Trasladar del municipio a un ámbito autonómico un mismo enfoque es complicado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cantabria, si miramos las tres principales municipios, que serían Castro, Torrelavega y Santander, la composición sociodemográfica de cada municipio es muy diferente y la composición de voto también. A mí se me plantean dudas, o sea, voy a hablar de dudas porque hasta que no lo veamos realmente qué recorrido puede tener, no se va a poder juzgar, que un movimiento como el de Castroverde pueda proyectar junto con otro grupo municipal en Torrelavega como ACPT o un grupo municipal que pudiese ser alternativa en Santander, una candidatura única, o sea, o una proyección hacia el autonómico de gestión. Estaríamos hablando Es un ideal, sería un ideal. Sí, de procesos que se me antojan un poco complicados. Luego también comentar, o sea, si hablamos de izquierda, pues los grupos municipales no son todos de izquierdas. Igual el ejemplo paradigmático del Estado español, que sería Torrelodones y vecinos por Torrelodones, en Torrelodones el voto a las autonómicas ha sido mayoritariamente al PP. Otro ejemplo de grupos municipales sería, por ejemplo, las CUP en Cataluña. Grupos que han surgido desde los municipios y han conseguido llegar a poder institucional, digamos que importante, quizás sea el ejemplo de más importancia en el Estado. También vemos qué limitaciones tiene y bueno, también es una orientación política determinada hacia el independentismo con el que desde Podemos pues tampoco estamos de acuerdo y ahí hay bastantes problemas en llegar a coalición con las CUP, como ha pasado de cara al Ayuntamiento de Barcelona, que se han presentado al margen de Barcelona en Común. Pero con esos partidos municipalistas con los que sí Podemos pudiera confluir en un decálogo de mínimos, por decirlo de alguna forma, sí que es posible. Yo creo que sí que es posible, o sea, es decir, Podemos decidido no presentarse en las municipales para dejar ese espacio a muchos grupos municipales que ya llevaban tiempo. Nosotros, por ejemplo, en Castro, al final no nos presentamos a las municipales y ese espacio fue aprovechado por Castroverde pues, de una manera que bueno, yo creo que ha sido un éxito para todos. Es decir, si el hecho de presentarnos nosotros hubiese significado que por el reparto electoral por votos, si hubiese perdido un concejal, podríamos estar que teníamos otros 4 años de PP y PRC, que es lo que ha pasado en Castro años y años, ¿no? Entonces, ahí... de cara al tema electoral concreto es muy complicado porque no sabes lo que va a pasar y al final la ley electoral es la que hay y por mucho que tú movilices 300 votos más que los que moviliza Castroverde, que igual sería nuestro caso, en el reparto de escaños puedes perder 2. Entonces ahí yo sí que optaría por la suma. Sumar el máximo número de grupos y asociaciones en los municipios de cara a conseguir un cambio real frente a lo que ha habido siempre. Luego, de cara a la autonomía, bueno, nuestra apuesta ha sido que Podemos ser una referencia en ese sentido. No sé, bueno, aquí en Cantabria, pues bueno, no creo que hayamos tenido el mejor de los resultados en ese sentido, porque, por ejemplo, nosotros, mirando los votos que ha tenido Castroverde y los que ha tenido Podemos en Castro, pues hemos tenido el 70% de los votos que Castroverde. O sea, hay un 30%
que Castroverde ha conseguido sumar y nosotros no. En Torrelavega, juntando las dos candidaturas que ha habido, pues también hemos perdido un porcentaje de voto en ese sentido, a diferencia de igual otros sitios, ¿no? En Santander hemos tenido más votos que la candidatura un poco más cercana a Podemos. Entonces, bueno, ha sido una experiencia un poco dispar, ¿no? Que estamos Vamos, pero en general ahora. os ha hecho daño. ¿Consideréis que en general os han hecho daño? ¿Quién? En el resultado autonómico, Ah, lógicamente. sí. O sea, hay que reconocer que, bueno, esperamos tener algo mejor y, bueno, ahí tenemos que analizar muy bien. O sea, es algo que realmente estamos trabajando en ello ahora, sobre qué efecto ha tenido cada candidatura municipal y cuál ha podido sumar y cuál ha podido restar o no, ¿no? Y sobre todo, en este periodo de aquí a 4 años, tenemos que hacer un trabajo en cómo en cada municipio podemos plantear alternativas. Supongo que es un trabajo que tendremos que hacer todos juntos, los que estamos aquí, para poder construir un ayuntamiento para los ciudadanos. Alejandro, ¿la CPT la ves dentro de una candidatura regional? ¿O apoyando una candidatura regional con otros colectivos? Si la veo yo a nivel personal. ¿O si la ¿Cuánto veis? tiempo? Hombre, ¿Cuatro? igual, de aquí a 30 años, un proceso sensato, lógico y un poco en la línea de lo que dice el compañero de Castroverde, no lo sé, puede ser. En un corto plazo, desde luego que no. Me parece un proceso absolutamente artificial. Yo es un poco, voy a rescatar un poco los conceptos que estaba diciendo yo. Bueno, me he quedado bastante anclado en el tema de que Podemos no se presentaba y he hecho un análisis. Bueno, se presentaba, pero tampoco ha beligerado con aquellas alternativas que han utilizado su marca y que efectivamente han hecho daño. Ahí sí que, bueno, yo no he felicitado a Castroverde, todos lo han hecho, que es un referente para CPT, que a nosotros nos ilusiona mucho los resultados que han obtenido. Nos parece que son las maneras, comparto bastante además la forma en la que está interpretando el llegar a candidaturas de carácter autonómico. Yo en este caso, bueno, él ponía un ejemplo, yo creo que los hay más, alguno también lo ha rescatado él, como puede ser las CUP, en los que ha habido otros modelos con dificultades, las dificultades que ha habido allí en temas de conflicto y lucha, pero ha habido modelos muy potentes que han surgido de la voluntad popular, de la movilización, de la lucha y que finalmente han tenido incidencia, han tenido mucha incidencia y el hecho es la represión que han sufrido y todo el entramado político para desacreditar los que han tenido. Entonces, la manera en la que se debería llegar o cómo podría, por ejemplo, la CPT en un periodo de tiempo largo llegar a desaparecer o fundirse o confluir o fusionarse o apoyar, simplemente. O apoyar una candidatura, pues yo entiendo que esto debería surgir del trabajo del día a día. CPT no surge como una marca para las elecciones, sino que acaba siendo una consecuencia de un trabajo de muchos años. Entonces, él decía, veo difícil que se llegue a tender esos puentes entre una candidatura municipalista como puede ser Castro, una que pueda surgir en Santander, ACPT por ejemplo en Torrelavega. Yo creo que no es difícil siempre y cuando ese no sea el objetivo. Yo creo que eso es posible siempre y cuando sea una consecuencia a lo largo de un tiempo de hacer cosas juntos. Claro. Sí, de compartir victorias, compartir derrotas, compartir trabajo, compartir enfoques, discutir, debatir. Yo creo que ahí es donde finalmente puede haber una consecuencia y la consecuencia es que se cree un movimiento y se crea un movimiento que quizá opte por la vía electoral. En cualquier caso, ese movimiento es real. Es un movimiento que va a estar afianzado. Es un movimiento que va a haber sorteado dificultades en el día a día, que va a haber conseguido sus victorias, que va a haber tenido sus problemas, que va a haber tenido ya sus debates internos y que probablemente esté mucho mejor estructurado que algo tan artificial como estas estructuras que se han creado ahora de cara a las autonómicas, supuestamente absolutamente transgresoras y sin embargo también vemos desde fuera que son opciones que no están en absoluto ni tan siquiera cohesionadas a nivel interno. Entonces es obvio que todo esto se ha apagado, probablemente además a nivel del movimiento popular pueda dejar una rémora. Esto igual es un poco aventurado y es al menos mi opinión. ¿A qué te refieres con lo que pueda dejar una rémora? A nivel de movimiento social, yo insisto mucho. Yo, hombre, mucha gente me podrá decir que participo en una gran contradicción cuando hablo de movimientos populares, hablo de autoorganización y sin embargo estoy participando en la institución, sí. No tengo ninguna duda en que yo soy el primero en reconocer esa contradicción.
Pero creo que siempre y cuando se participe teniendo claros cuáles son las vías de trabajo y teniendo claros cuáles son los principios a los que nos acogemos, hay muchas diferencias. Quiero decir, si tú estás trabajando en el movimiento social, el movimiento vecinal, como bien decía el compañero, el movimiento asociativo, el organizativo, si esa es la base en la que tú te nutres, eso es lo que te va haciendo crecer en el día a día, tú no estás dañando ese tejido está creciendo. Quizá acabe teniendo unas siglas, y quizás sean incluso potentes, pero el tejido está creciendo en su día a día. Sí, Sin embargo, cuando lo planteamos desde arriba, como entiendo yo que han ocurrido algunas alternativas que parece ser vienen desde abajo y sin embargo, ostras, los que lo vemos desde fuera nos da la sensación que más desde arriba no puede ser, y personalmente y mucha gente en la organización en la que yo estoy lo comparte, creemos que incluso puede llegar a dañar o a debilitar ese tejido social que podía estar trabajando y podía estar creándose. ¿Cómo lo viste desde Izquierda Unida, toda esta presencia de grupos municipales? Lo primero, un chascarrillo aquí de mis compañeros de Podemos y de Castro. Nosotros miramos todos los años el censo a ver si le quitamos la tercera posición a Castro. Digo, porque Camargo y Castro se me llevan disputando el tercer municipio. Es evidente que Castro les tiene más población por una cuestión flotante y tal, es evidente que no tiene tanto censo, pero que nosotros pues ahí disputamos la tercera y cuarta posición año tras año, nos miramos en el censo a ver quién gana unos pocos y los ha perdido. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí estoy de acuerdo en marcar una línea que sea municipalista, que eso no deja de ser marcar una serie de criterios que compartan una serie de organizaciones políticas sobre el tema de fundamentalmente la distribución de los impuestos para que eso permita una solvencia económica, bueno, permita una serie de posiciones, ¿no? Es decir, acordar una serie de puntos para el trabajo municipalista. Luego, otra cuestión sería la derivada de cómo se organiza eso, ¿no? Yo creo que el que un partido sea independiente es un adjetivo, no es un valor. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Castro Verde es independiente, y eso quiere decir que Izquierda Unida, Podemos o ECO son dependientes. No. No sería situar el debate en quién es independiente, eso es un valor. Los otros que tienen otros ámbitos no municipales, también autonómicos o federales, estatales, ya tienen otro valor y ya no van a luchar por la lógica municipal. Yo creo que habría que situarlo en estrictamente las cuestiones que se defienden, que serían los 5 puntos acordados, independientemente de cómo se organicen, porque ya no va, creo que no se puede estar por el retrovisor mirando qué es lo que hace la otra organización política, sino que tú te tienes que comprometer con esos puntos. Cada uno los desarrollará en su ámbito, pero lo mismo que es Castro Verde democrático en la toma de sus decisiones, no es cualquier otra organización política. Lo mismo que es ACPT, lo mismo que puede ser Podemos, ECO, Izquierda Unida. Todos somos soberanos e independientes. Bueno, dependientes de nuestra militancia, afiliación o cada uno como se quiera organizar, ¿no? Y entonces ya no podemos hacer no creo que el debate sería correcto situarlo en esa lógica, ¿no? Y no solo voy a felicitar a Castro Verde, luego esto ha sido un puntazo. Claro, yo que soy camargués de adopción, pero de la comarca del Besaya de nacimiento, ver la evolución de ACPT y cómo ha superado los problemas en estos 4 años, el reto que se enfrentaba, de sucesión, de conflicto social, de toda... Para mí ha sido una de las mayores lecciones que me ha dado estas elecciones. Los votantes son compañeros. Para mí ha sido una sorpresa el resultado que tiene. Para mí lo ha sido, porque yo pensé que se iba a estar en otro escenario en el cual iba a luchar por la propia supervivencia, por la lógica de los últimos 4 años, y para mí ha sido una tremenda sorpresa. ¿Para bien o para bien? Creo que también ha sido un buenísimo resultado para lo que podría haber sido mejor, podría haber sido mejor. De todas formas, envidio sanamente a Castro Verde por... Perdón que te interrumpa, pero yo te decía la pregunta de cómo lo ve Izquierda Unida, cómo va a ser Izquierda Unida, porque al fin y al cabo lo que plantean Humberto y Alejandro ya no es que el cambio, por usar el tópico, parta del municipalismo, sino de la propia calle. O sea, que primero surja un movimiento social y luego ese movimiento social busque si se convierte en unas siglas y si esas siglas buscan una coalición o demás. Parte de ese movimiento social que ha surgido en estos últimos años es
o fue, o pudo ser en su día votante de Izquierda Unida, que ha tenido ese desapego, ¿no? Entonces, Izquierda Unida, ¿qué posición toma ahora ante estos movimientos municipalistas? Y si estás de acuerdo, que se Yo creo que uno de los principales fracasos de este ciclo político ha sido que todos éramos finalistas. Digo todos. Para tratarnos en plano de igualdad. Es decir, que ya todos teníamos preconcebido el proceso y el final del proceso. Y entonces queríamos condicionar el proceso desde el principio. Desarrolla toda esa idea porque es un poco abstracta. Venga. Cuando nosotros planteamos, ¿no? O en Izquierda Unida, ¿cuál era la línea roja que planteaba Izquierda Unida para el proceso de convergencia? La tenía que ser por coaliciones electorales, ¿no? O Podemos podía mantener otra posición, o cada uno en su territorio podía mantener otra posición. En vez de meternos en un proceso y que el propio proceso derivase en el final, queríamos marcar el proceso desde el principio. Y todos hemos sido dogmáticos, asquerosamente dogmáticos. Y digo todos, aquí no creo que haya nadie que se pueda salvar. Y lo creo creo que es una de las lecciones que tenemos que aprender de estas elecciones, en el cual no nos hemos metido en unos procesos con unos criterios y dejar evolucionar al propio proceso que se ha visto en el panorama del Estado, que se ha conseguido de diferentes vías, y lo que para algunos hemos defendido y se han defendido como dogmas no ha sido tal. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos Ahora Madrid, donde se ha producido una confluencia, bueno, llamémoslo como quieramos, con un proceso convulso donde han participado organizaciones políticas, o personas, o lo que sea, y se ha derivado en una cuestión que ¡pum!, ha hecho que sí que haya sido y se haya percibido como una fuerza real para combatir a las políticas de ajuste y luchar por la hegemonía política, es decir, se queda a muy poquito del propio partido. Y eso ha sido premiado. Lo mismo que en Barcelona, que curiosamente es una coalición de partidos. Otro dogma roto. Y que tiene que ver también con qué es lo que ha pasado en Galicia. Y pongo estos tres ejemplos porque son los tres ejemplos donde mejor se ha visualizado, y yo creo que la ciudadanía, con suficiente criterio y lista como es, no creo que seamos unos descerebrados todos, creo que ha promediado las lógicas cooperativas y de colaboración y ha castigado las lógicas competitivas. Y es un buen ejemplo Madrid en este sentido, ¿no? Donde aquellos procesos colaborativos han duplicado en votos a las marcas. Y la ciudadanía premia eso, premia ese esfuerzo. Y en Ahora Madrid se ve claramente como Ahora Madrid ha tenido muchísimo más voto que Podemos en lógica autonómica. No lo hemos podido ver en Cataluña y en Galicia porque no ha habido elecciones autonómicas, que si no lo hubiésemos visto de igual manera. Con lo cual, el futuro creo que va en esa lógica y en esa sintonía. Y en esa sintonía y en esa lógica llegará también a esos procesos al ámbito municipal. Y si hacemos un recorrido histórico de este gran país, pues veremos cómo se dio. Es decir, si el cambio siempre viene de lo urbano a lo rural, lo urbano ya se ha dado el cambio, ya hay un proceso en el cual ya se le puede plantear un pulso. Es decir, está Ahora Madrid, en el cual ya no la correlación de fuerzas, cuando pintábamos el panorama en Cantabria, una correlación de fuerzas pequeña no te permite ser fuerte. En Madrid ya no es esa lógica. Sí. La muleta es el PSOE. Alejandro, tú lo compartes, vuestro gran éxito ha sido en Niego, además ha sido en un municipio muy particular. Sí. Nosotros, la verdad es que en ECO somos ya, nosotros sí creemos que pues, se empieza a nivel municipal y sí puede ir creciendo, básicamente porque nosotros estamos estructurados de una manera muy parecida. Los grupos locales que se organizan, crecen un poco más, se organizan a ese nivel autonómico y después a nivel nacional. Con lo cual creemos que sí se puede hacer. Ahora, en Niengo fue realmente ciudadanos, ¿vale? Se han unido y ECO simplemente montó una estructura base para que pudiera presentarse, ¿vale? Pero ahí, eso es un ejemplo más de confluencia, realmente de la gente de abajo que se unió para... Lo que apuntaban aquí, Sí, eso es, y yo estoy de acuerdo, que es lo que ha funcionado, es lo que ha funcionado en todas partes, y es lo que nosotros hemos apostado. Para nosotros estar allí, por ejemplo, en las autonómicas, finalmente estuvimos, lo pensamos mucho, pero finalmente no fuimos allí. Y porque para nosotros, nosotros somos ecologistas, es la ecología política. Y básicamente pensamos, si nosotros no estamos,
quién va a luchar, o aparte de toda la lucha que tenemos contra los problemas sociales que tenemos hoy en día, que estamos todos de acuerdo aquí en esa lucha, pero aparte de eso, ¿quién va a luchar, yo qué sé, contra el techo del petróleo, contra el cambio climático, contra los derechos de los animales? ¿Quién lo va a hacer? Pues realmente esas prioridades están muy por detrás en el resto del partido y para nosotros son muy importantes. Entonces al final decimos, mira, sea quien sea que nos vote, seguramente ahí hay gente que estos valores son muy importantes, tan importantes como los demás, y queremos estar allí. Entonces fuimos allí y lo hicimos, ¿vale? Pero a pesar de que hicimos eso, nosotros hemos creído siempre y ECO ha estado apoyando confluencias a nivel municipal, a nivel autonómico, en todos los sitios. Nosotros hicimos eso en todas partes. En algunos sitios funcionó y en otros no, pero estuvimos en todos. Entonces sí creo que eso se puede hacer, y sí creo que el cambio viene de abajo. No sea futuro, creo que ya está ocurriendo, es algo que está ocurriendo ya. Entonces, y por eso decía antes, para mí es algo positivo, porque está ocurriendo y en las próximas elecciones la gente lo verá y reaccionará con eso. Aunque la sensación pueda ser que es todo un poco desordenado, que vivimos un poco de una transición un poco bueno, rara. pero eso me parece normal, ¿sabes? Eso me parece normal, porque al final ha sido un movimiento muy asambleario, la gente de abajo se ha organizado de diferentes maneras, esto no fueron partidos No me refería a políticos. ECO solo, me refería al general. Sí, efectivamente, pero es que no fueron solo partidos políticos que tienen unas estructuras, unas reglas, unas bases, y la gente sabe que atenerse cuando están en una organización como tal. Esto ha sido una mezcla, ¿vale? Entonces, es normal que sea así, para mí, y hasta la verdad, creo que es bueno. Porque en ECO somos muy asamblearios, así que esta vidilla que da esto, y un tema que muy importante para nosotros, lo que dijiste tú antes, la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva, para nosotros eso es clave, ¿sabes? Es algo que creemos mucho en ello, y no solo eso, lo empujamos y lo usamos. Pero es algo más de trabajo, sí. Nosotros lo que hemos visto es que es algo de trabajo. Nosotros no somos una organización que creemos que los asamblearios después de un momento falla. Nosotros no creemos eso, creemos que sí que puede crecer bien y da una voz a la gente que quiere tener voz, pero no quiere pertenecer a una estructura rígida, sólida que puede existir ya. Y dando la vuelta, ante las generales, ¿creéis que iniciativas como Podemos ya ha dicho que va a intentar buscar confluencia con ahora Madrid o con Colau o con todos esos fenómenos autonómicos que han tenido tanto éxito? ¿Veis que es positivo? ¿Creéis que es positivo que las distintas fuerzas que en mayor o menor medida han irrumpido ahora se coaliguen o no? Empieza tú, que eres el que tienes que defender esta estrategia. Bueno, pues de caras generales, bueno, yo creo que nadie se escapa, hay un debate abierto, bueno, bastante importante, ¿no? Creemos y mantenemos que existe una posibilidad real de conseguir apartar al PP, no sé si al PP y al PSOE a la vez del poder, ¿no? Entonces, obviamente, lo que sí que ha supuesto las elecciones municipales ha sido un laboratorio muy grande, porque como bien ha apuntado el compañero Izquierda Unida, lo que ha funcionado en unos sitios no ha funcionado en otros, o sea, lo que ha funcionado en unos sitios de una manera y en otros ha funcionado de otra manera. Entonces, lo que sí que una conclusión que parece que ha sacado todo el mundo ha sido la importancia de liderazgo en cada uno de los procesos, ¿no? En Podemos también hemos visto cómo el sitio, o sea, la comunidad autónoma en la que mejor resultado ha habido ha sido en Aragón, precisamente por la fuerza de Echenique como cabeza visible del proyecto. El siguiente sitio ha sido Asturias, porque un grupo que lleva organizándose bastante tiempo ha impulsado Podemos en Asturias. Claro, ¿qué pasa? A nivel estatal es más difícil encontrar un grupo que pueda impulsar ese espacio, ¿no? Y creemos que el papel de los liderazgos sí que va a ser determinante. Entonces ahora hay un debate, bueno, muy interesante, yo creo que para todos, que vamos a seguir y participar de él, de cómo podríamos conseguir adherir a una candidatura, no sé llamarlo de unidad popular, porque el tema de las siglas también va a ser otro debate, sí, ¿no? Pero yo creo que el objetivo de todos tiene que ser cómo conseguir sumar a la mayor cantidad de este tipo de liderazgos que son capaces de aglutinar y de representar y de que la gente se vea
reflejados en ellos, como ha pasado con Manuela o como ha pasado con Ada Colau, o bueno, en Galicia con los 3 alcaldes que han salido, o sea, igual en Valencia con Oltra, no sé, o sea, yo pongo los nombres que conozco. Pero cómo conseguir sumar al mayor número de personas con este perfil, gente que se vaya a comprometer por el cambio y que acepte ir en una candidatura en la que realmente podamos sumar el máximo posible. Lo que pasa es que te arriesgas a que, como el objetivo es echar a alguien, si consigues echarlo luego ya tienes que seguir tú solo. Todos Bueno, juntos hasta el final. Lo que pasa que bueno, el objetivo es echar a alguien, de acuerdo, pero no es echar a alguien porque sí. O sea, el objetivo, también ha apuntado el compañero Izquierdonia al principio, es cambiar unas lógicas de gobierno que vienen dictadas desde Europa y que realmente están destruyendo lo que ha sido este país hasta ahora. Es decir, bueno, la dominación de la clase media, que ya prácticamente no existe, y nos está deslizando hacia una situación que podemos ver lo que está pasando en Grecia. Es decir, que lo que se ha hecho en Grecia es lo que se ha estado haciendo en España. No hemos llegado todavía a ese punto. Todavía podemos reconducir la situación de una manera mejor que la que, o sea, desde un punto de partida mejor desde el que lo ha tenido que hacer Syriza. Pero no nos engañemos, si perdemos esta oportunidad puede que los 4 siguientes años siga aumentando la deuda, siga deteriorándose pues, nuestro nivel adquisitivo y llegamos a un punto en el que no se pueda volver atrás. Es decir, un país que no crece no puede afrontar su deuda. La deuda se ha afrontado siempre desde una perspectiva de crecimiento económico en la que tú pedías un dinero, aumentabas tu PIB y el porcentaje de deuda era menor. En el escenario contrario, pues los porcentajes de deuda se disparan y pasas a escenarios en los que tienes que destinar un porcentaje muy alto de tu producción a pagar la deuda. Esos escenarios pues, se pueden ver en ayuntamientos de este país, hay varios ejemplos. Que la deuda es para pagar el déficit, no para pagar inversiones. Claro, exactamente. Y eso es lo que ahora se está destapando en Grecia y cómo realmente, bueno, lo que queremos algunos es que esto es una estrategia o sea, clara para maniatar a la voluntad popular. Porque Alejandro eres recelas de cualquier coalición, ¿no? Y mucho a las generales. Caramba. Mucho, ya sé que probablemente acabe siendo la nota discordante, pero bueno, en absoluto. es un poco también la manera de ser fiel con el gen de ADN de ACPC. Porque ante unas generales ACPT ni se pronuncia. No, en absoluto. No Hombre, es algo que si debatáis. tenemos un análisis muy pobre en lo autonómico, te puedes imaginar en lo general. Nada, en absoluto. Hombre, yo puedo volcar mi visión y probablemente la comparta alguna gente de ACPT y otra en absoluto, pero no, está claro que nosotros no tenemos un análisis como organización de cara a las generales. Ahora bien, a mí ya me parece cuando menos peligroso el discurso de echar a PSOE y PP como objetivo. Antes, y te vuelvo a rescatar otro concepto que yo creo que lo utilizaste tú, que fue el de transición, ya es que me da la sensación de que incluso estamos viviendo la segunda transición. Con todo lo exitosa que fue la primera y al punto de éxito al que nos ha llevado, pues me parece a mí que estamos ante la segunda transición, quizá con términos renovados, aparentemente bajo conceptos de unidad popular. Yo tengo serias dudas. La pregunta que planteabas para volver a resituarnos iba en el sentido de si Podemos parece ser que se está planteando confluir ya para ir a las generales. Bueno, ¿eso es así o no? Yo es que no lo sé, porque puede ser que sí en algún lado, puede ser que no en otro. Es decir, al final me temo que será lo que un órgano central dictamine, porque más o menos es el corto recorrido que ha ido teniendo, pero la solidez de lo que ha ido haciendo siempre ha sido esa. Por lo tanto, creo que viene muy grande hablar de unidad popular, de frentes populares. Creo que no, que viene grandísimo, de hecho. ¿Y no crees que lo justifique la urgencia, entre comillas, de tener determinadas políticas? La urgencia probablemente lo único que derive sean parches. Entonces, si la primera transición fue mala, miedo me da la segunda. Miedo me da la segunda. Nosotros, en nuestra óptica municipalista, hablamos de sistema. Y a veces nos dicen que somos unos piraos. Bueno, pues hablamos de sistema. Y nuestro objetivo está claro. Y sabemos que no será inmediato, pues seguro. Pero sabemos que nuestro objetivo no es echar al PP, ni echar al PSOE, ni al PRC. Nuestro objetivo es tumbar el sistema.
Y creemos que eso forma parte de un proceso de concienciación, un proceso de trabajo diario y un proceso de visibilización de todas las contradicciones y todas las mentiras, los engaños, las injusticias. ¿A qué te refieres con el sistema? Concreta el sistema. El sistema capitalista, vamos. Se lo daba por supuesto, sí. El sistema capitalista. El sistema, hablamos de la troika, hablamos del sistema capitalista. Con todas sus herramientas. Dícese la troika, dícese el mercado, como hablaba alguno. El sistema capitalista. No hay ningún miedo de nombrarlo. Y en nuestro caso al menos, nos parece que es el objetivo hacia el que tenemos que trabajar. Porque nos parece que es el sistema inhumano per se, que en ningún caso vamos a poder buscar formas alternativas que generen una sociedad más justa. Yo, por ejemplo, el concepto de clase media, pues es que me da verdadero miedo. Yo soy de los que defiende que la clase media directamente no existe. Para mí existe la clase obrera y existe las altas clases, las oligarquías. Y luego pues hay procesos dentro del sistema pues que generan los falsos periodos de bienestar, que incluso crean clases que lo que hacen es desligarlas de las obreras para que nunca se sientan como tal, y por lo tanto todo el movimiento de lucha, todo el movimiento de acción, pues claro, ya no me pertenece, porque eso es de la clase obrera, y la clase obrera incluso ya deja de ser un orgullo y pasa a ser un lastre. Entonces a mí eso me parece delicado. Entramos en unas ópticas que yo personalmente creo que no son la solución, y como decía antes, lo de las rémoras, creo que incluso pueden ser dañinas en este caso igual ya a medio o largo plazo. Es una óptica probablemente radical para lo que vamos a escuchar en la mesa, pero nosotros realmente en lo municipal ya nos movemos en esa línea. Obviamente no tenemos unos éxitos tan inmediatos y probablemente por ahí venga un poco también la línea, pero preferimos hacer un trabajo más de hormiguita. Nuestro objetivo, al fin y al cabo, no lo marcamos en las elecciones, participamos y obviamente queremos que salga bien y sabemos que nos puede dar cierta capacidad de incidencia el tener más y mejores resultados, pero no queremos, y de hecho es que nos lo marcamos como un límite muy exhaustivo hacia nosotros mismos, hablar de los resultados electorales como la solución. O sea, jamás lo diremos en un espacio público, porque porque no lo creemos y sentiríamos que estamos engañando a la gente a la que le estamos diciendo vente a participar. Jorge, vosotros sí que participaríais en un proyecto nacional o en proyectos nacionales, ¿no? Claro, nosotros que también estamos en la lógica de la superación del sistema capitalista, también creemos que para superar la situación actual pues tendremos que coordinarnos con más gente, ¿no? Porque solo la vía municipal pues tiene unas limitaciones, ¿no? Es decir, en este sentido estás obligado a coordinarte si quieres cambiar toda la lógica, y la lógica fundamentalmente viene en lógica país, en lógica estatal. En ese sentido creo que no cabe otra, porque al final, si desde el ámbito municipal, ¿qué reclamamos? Más competencias y más recursos. ¿Eso dónde se decide? ¿En el ayuntamiento? No. ¿En la comunidad autónoma? No. En el Congreso. Entonces, estamos en el Congreso para cambiar esa lógica, o esa lógica no se va a poder cambiar. Con lo cual tendremos que llegar al Congreso para poder cambiar nuestra propia lógica municipal y vivir mejor en nuestros ayuntamientos. Es decir, necesitamos un aliado en el Congreso. Yo creo que todavía todos estamos digiriendo y posando los resultados electorales. Es decir, que acabamos de tener las elecciones hace 4 días, hace un mes, no llega un mes. Con lo cual todavía hay que posar y todavía hay que analizar mucho de qué es lo que ha pasado, ¿no? De aquellas situaciones en las que nos han hecho avanzar y en aquellas que no. La lógica colaborativa yo creo que es un ejemplo palmario de la lectura de estas elecciones. Y que antes he caracterizado que el mayor problema en este proceso ha sido los planteamientos dogmáticos, creo que de cara a las generales, aquella organización que plantee procesos y que lance dogmas se equivoca. Lo mismo que se equivocó Izquierda Unida al hacer la lectura política en el anterior ciclo, corremos el riesgo de que otras organizaciones vuelvan a hacer una lectura e intentar imponer su situación de mejor para intentar imponerla al resto. Eso lo dices por Podemos. Por ejemplo, porque la pelota está en su tejado, quiere decir, porque ha pasado a ser el referente. La pelota estará en su tejado. Entonces puede compartir los errores del pasado que ha cometido, por ejemplo, Izquierda Unida, o no.
Entonces yo creo que ellos también están en esa situación de hacer ese análisis, de darles tiempo también para que den ese análisis y de escuchar al resto de interlocutores, ¿no? Porque si hace un mensaje y un llamamiento a otros, pues vamos a tener por delante, ya veremos si Marianico el Recorto adelanta o no las elecciones al 27S. Pero el 27S hay unas elecciones que se me antojan importantes en Cataluña que marcarán un devenir político, en el cual los catalanes, que ya son europeos, nosotros que estamos no terminamos los europeos nosotros, pero los catalanes sí, en ese sentido, tienen mucho más desarrollada la lógica de los pactos y la lógica de los encuentros y la lógica de defender o situar muy bien las cuestiones programáticas que defienden todos y lo que cada organización luego por su lado sea capaz de defender. En ese sentido creo que los catalanes nos van a hacer un regalo, y creo que en ese sentido los catalanes van a tener una posición avanzada, que va a trabajar en esa lógica y en esa línea, y que va a marcar una pauta en el Estado, porque creo que va a hacer una buena lectura, en la que, si antes he dicho que una de las lecturas que hay que hacer es que los procesos colaborativos que superan a las organizaciones políticas son actualmente el referente social. Si no hacemos eso y no buscamos estructuras o formas de organizarnos que superen a los propios partidos, no daremos ese punch para sobrepasar ese 10-15% cómodo que nos sirve de ser básicamente algo estético, de avances en lo social, pero que no irá a los cambios estructurales necesarios para derrocar el sistema. Entonces, o nos metemos en esa lógica y empezamos a pensar en grande y asumir las contradicciones desde nuestras propias organizaciones políticas, o vamos a frustrar el proceso. Y si se frustra el proceso, va a ser muy complicado, porque yo, en ese sentido, soy como Alejandro, vamos, no creo que estemos en una teórica segunda transición, no, ya empezó. El día que dimitió el Partido Socialista, dimitió Rubalcaba, y después hubo la coronación del rey, ahí quedó claro y patente que estamos ya en la segunda pseudotransición. Pseudo ya, antes siquiera de que se produzca, ya es pseudo. Hombre, la primera es un auténtico fraude, no ha dejado de ser un fraude, y estamos en otro fraude, de unas características parecidas, y en la cual se va a fomentar mucho el que esto no funcione. Y se va a hacer todo lo posible porque esto no funcione y porque confrontemos entre unos y otros. Entonces hace falta ser listos, utilizar mucha cabeza y poco corazón. El corazón nos mueve, nos impulsa, pero hay que utilizar la cabeza de estos políticos. Y hay que ser sensatos y serios y olvidarnos un poco de los dogmas propios de cada organización política para pensar en el bien colectivo. Y en ese sentido, las elecciones, yo creo que han dado un clarísimo ejemplo de por dónde va la ola. Si le hacemos caso o no, es dependería de nosotros. Humberto, traduce todos esos gestos. Es terrible, bueno. Es que te estabas poniendo nervioso. Es que no lo entiendo. Para que nadie tenga dudas, yo creo que el día 24 en Castoriales murió Franco, ¿vale? Y eso es claro, ¿vale? Nosotros no estamos en la segunda, estamos en la primera transición todavía, ¿vale? Y bueno, pues a mí me gustaría, yo no voy a ir tanto al tema estatal, yo me quedaría incluso todavía en el tema autonómico, y habría que hacer una serie de reflexiones sobre las que yo no tengo datos, para saber el por qué antes de las elecciones no se llevó a nada en esa famosa confluencia entre Izquierda Unida, ECUO, y creo que Paco podría hablar bastante al respecto, ¿vale? Ya escribió algo por ahí, ¿vale? Incluso más allá del manifiesto. ¿Por qué? Las consecuencias de todo eso las estamos pagando, pudimos pagar en Castro, ¿vale? Porque de repente se nos presentó Izquierda Unida un día antes de cerrarse las listas, con una candidatura que, bueno, pues me parecía tremenda. Les llamamos los... Antes de que sigas. Sí. Y que esto nos lleve una bronca, que no veníamos a esto. Pero es que... Ahora recuerdo, bien. Vosotros sabéis dónde Si no lo digo, yo os digo, que no veníamos al debate. Ya lo han realizado como que ha sido un error, o sea que no se lo No, no, pero Sí, es que sí, no, es no, inevitable, no, pero no, hemos seguido casi una hora de... Para mí, el que alguien después de lo que ha pasado diga ha sido un error, no me vale, porque ha puesto en juego una serie de votos, una serie y un posible futuro más concejal, menos o más, ¿vale? Ha puesto en peligro un trabajo de 4 años, Mira, ¿vale? pero entonces por coger, ya no sé qué sigas por ahí, Sí. en serio.
¿Tú crees que esa, no sé si resquemor o malestar, o como lo quieras llamar? Es tan fácil como que Izquierda Unida en Castellar se ha suicidado. Bien, pero ¿vale? estamos hablando de los 300 votos que tuvo en Castro sí. han podido poner en un brete muchas situaciones de sí, la primera transición que estaba eso es la muerte de Franco. Pero antes de decir las cosas, si quieres decir, en el ámbito nacional, vosotros como Castro Verde, nosotros sí que participaríais, apoyaríais, respaldaríais, o evidentemente, también se os escapa. evidentemente se nos escapa. A nivel autonómico, como veis, no tengo muchos datos para saber qué es lo que pasó. Nos pilla muy lejos, parece ser que Cantabria acaba en Laredo. Entonces, se me escapa bastante. Y sí me gustaría, pues bueno, que aparte de pedir perdón, que hicieran esa reflexión previa del por qué llegaron a esa conclusión, de que era bueno para Castro y para Cantabria el que Izquierda Unida se presentara a las elecciones, en Castro en concreto. Pero con gente que no era de Castro. Con gente que no era de Castro. Eso es lo importante. Ya lo he dicho. Con gente que no era de Castro. Famosos paracaidistas, ¿vale? Muy bien, eso, antes de que sigan los espontáneos. No, por Se me ha escapado. No, es que sí, si se me ramifica, así que no lo controlo. Lo dejamos ahí como podríamos seguir y que Alejandro nos dé su visión, porque ECO sí que tiene ese ámbito nacional. Sí, hombre, ECO no solo tiene ámbito nacional, también tiene internacional. Tiene europeo. Pues nosotros somos parte del Partido Verde Europeo y nuestra visión funciona así. Vamos, que muchas de las políticas que hacemos a nivel europeo no solo miramos Europa, sino que se mira a todo el mundo. Entonces, eso es el tema ecologista. ¿Por qué? Porque el lado ecologista y los problemas que existen cuando se mira al mundo con una visión de política ecologista son bastante más complejos, y nuestra política no es solo de aquí a las próximas elecciones. Nuestros planes son de aquí a 10 años, 15, 50 años hacia el futuro. Es así como nosotros hacemos política. Entonces, el planteamiento a nivel nacional, obviamente, si lo creemos, sí estamos allí, estamos trabajando para ello. Pero también, como dije antes, para nosotros el tema confluencia, el tema de trabajar desde abajo es la clave. O sea, es lo que queremos. ¿Vale? Y es de aquí a las generales es la apuesta que haremos, eso lo puedo decir ya, es para ahí empezaremos a trabajar y ya estamos trabajando en eso. Entonces, ¿cómo saldrá? Pues no lo sé. ¿Y será fácil? No, será muy difícil, muy difícil. Y será, es posible que en algunos sitios donde ya está más trabajado esto sea un poquito más fácil, pero yo lo veo difícil en todas partes. Aquí, a nivel de los municipios, vosotros, creo que el trabajo, la percepción que tengo yo como ECO, obviamente, es la política sí que la veo a nivel nacional, a nivel europeo, y yo creo que sí a nivel municipal se puede aportar mucho. Y puede ser que, porque los ecologistas siempre pensamos empieza en local y pensando en global, es como hacemos la política. Entonces, para mí, yo creo que sí podríais vosotros y vosotros tener planteamientos que ayuden a esto. Nosotros también, la manera o la política que hacemos, CACPT es radical. Pues nosotros la verdad es que cuando hablamos de, por ejemplo, economía y eso, es que a la gente se le cae el pelo. ¿Por qué? Porque primero que todo decimos, nosotros no creemos en el crecimiento, que es la solución, como decía, para muchas de las deudas que hay que pagarlas. Y no, el crecimiento es imposible, porque tenemos un planeta finito, un país finito, con recursos finitos. ¿De dónde vas a sacar los recursos para ese crecimiento que hay que hacer todos los años? Es imposible, no se puede hacer. Entonces, la política que nosotros tenemos es, tenemos que cambiar la sociedad, pero no es un cambio de sociedad por una diferencia de la clase trabajadora o usando vuestro término, la casta se podría decir. Nuestro cambio es un cambio cultural, es un cambio aparte de social también, pero es sobre todo cultural, de cómo se ve la realidad, de cómo se ve nosotros mismos, porque el cambio en un ecologista primero que todo es un cambio individual y después cambiar la sociedad. Todas estas cosas es lo que queremos llevar a nivel autonómico, a nivel municipal, a nivel nacional y a nivel europeo. No es fácil y nosotros sabemos que tenemos que estar allí siempre. Si hay que estarlo uniendo con otra gente, bien, pero nosotros vamos a estar, porque esos valores, honestamente, creemos que somos los únicos que los tenemos y hay que hacerlo, y que los creemos tan importantes que no se pueden dejar de lado. No se pueden dejar de lado y hay que luchar por ellos. Es que está bien ese apunte que has hecho, porque tradicionalmente el problema de la izquierda, o la progresía, o como lo queréis llamar, por lo menos en España, ha sido que a la hora de decir contra lo que se estaba, no había ningún problema. O sea, aquí os podríais sentar todos los 5
hacer un listado de en contra de que estáis y probablemente de 15 puntos coincidiríais en 10. El problema suele surgir cuando no contra qué vamos, sino qué hacemos. ¿Qué hacemos y quién lidera, además? Porque el tema del liderazgo que has introducido es importante, no ya por las personas, sino por las organizaciones. Fijaros lo que sucede también en esta mesa, que es una cosa de las notas que iba tomando y estoy repasando. Sois 5 representantes de 5 formaciones que todavía son minoritarias, pero que parece que apuntan a ser algo. Y ya exponéis diferencias importantes a la hora de sentaros a hablar y a la hora de coordinaros para determinados principios. No porque no coincidáis en el análisis de la situación, que más o menos lo coincidís, sino porque no coincidís en la estrategia a seguir para ir, ¿no? Entonces, yo lo que os pregunto si no creéis que también hace falta un poco de generosidad en cada una de vuestras organizaciones a la hora de hablar con los demás. Yo creo que Se busca muchas veces el que tu marca sea la que encabece y no que se consiga al fin, ¿no? Y esto ya os lo digo uno por uno, que si seríais capaz aquí de hacer un poco de mea culpa, vaya. Si no crees que Podemos está demasiado obsesionada por capitalizar todo este cambio, por ejemplo. Bueno, yo creo que no. Te voy a explicar. Vaya, que te tenía una culpa ya, ¿no? Es decir, antes hemos hablado de, bueno, se ha comentado ahora Madrid, ¿no? Que igual es el ejemplo de mayor éxito. Es un proyecto impulsado en gran parte por Podemos. Y en ese proceso solo hay una persona perteneciente a la estructura de Podemos como concejal. Es decir, nosotros, yo creo que no tenemos un ansia de capitalizar, o sea, de que nuestra cúpula sea la que llegue al poder, ¿no? Lo que sí que es cierto, y sí te tengo que dar razón, es el tema de la estrategia. Es decir, cuando surge Podemos, quizá era una idea un poco loca, ¿no? Que era intentar reformular el tablero de juego, introducir una serie de elementos en el debate público que no estaban y entroncar un poco con una serie de cuestiones que estaban latentes en la sociedad, sobre todo desde el 15M, y que yo creo que Podemos consiguió crear un discurso que entroncaba con eso, consiguió ese reconocimiento y ha conseguido movilizar mucha estimación de voto, por decirlo así, ¿no? Porque las encuestas son encuestas y no olvidemos que hasta el día que se vota no es real, ¿no? Entonces, el problema yo creo que reside en la estrategia, ¿no? Es decir, Podemos, como había dicho el de Izquierda Unida, tenemos el balón en nuestro tejado y lo que creo que se pretende realmente es que se siga nuestra estrategia de discurso, de agotamiento como estamos haciendo con el PP, y de colonizar un poco el discurso que otros partidos nos están copiando. Creemos que esa es la buena dirección. Y yo creo que ese es un poco el elemento que sí, que puede llevar a más dificultad en comparación con el tema de quién capitaliza luego estructuralmente el cambio, ¿no? Ahí yo creo que de momento, o sea, Podemos ha sido generoso en prácticamente todos los ámbitos municipales. Igual a los autonómicos no tanto en ese sentido, porque decidimos presentarnos por nuestra marca y demás, pero no creo que ese vaya a ser un hándicap de cara a las generales. Lo veo más por el tema de qué estrategia seguir y sobre todo qué liderazgos poner en juego, porque bueno, a Carmena la eligió el secretario de Podemos Madrid, que era una persona fuera del partido, que es Jesús Montero, que es cántabro, y la eligió precisamente porque creía que era la persona más adecuada en campaña para enfrentarse a Esperanza Aguirre, y así se eligió. En ese sentido, eligió unas primarias. Se elegido unas primarias. Se había elegido unas primarias. Me refiero a que la eligió Montero. Muy importante. Puntualizo. Se había elegido unas primarias, pero bueno, la estructura de Podemos propuso una lista en la que ella encabezaba. Y me refiero a que en ese sentido yo creo que el esfuerzo que se va a hacer es ese. O sea, no tanto capitalizar estructuralmente los puestos en el Parlamento. Lo que pasa es que también es cierto, o sea, quizá vamos al proceso de confluencia más complejo posible, porque no olvidemos que en las elecciones generales se va a votar por circunscripción y igual hay que estar organizando, bueno, yo no sé, o sea, ni me aventuro a plantear cómo puede ser, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo ahí porque se nos va. Como estáis todos bastante calientes, si os parece, ya os cedo la palabra a los que queráis intervenir.
Adelante. Bueno, a mí lo que me parece es que si estamos aquí, si ha surgido Podemos, si ha habido resultados electorales que yo considero que no han sido malos en toda España, tampoco en Cantabria, aunque han podido ser mejores, es porque ha habido una movilización social única desde la transición en respuesta a las políticas neoliberales desmedidas en todos los aspectos que han cambiado realmente ya el tablero de juego. Entonces han surgido actores políticos de una manera u otra con gran confusión, pero la confusión no es peyorativa, en este caso es absolutamente inevitable porque no está inventado. Entonces yo creo que esa es la realidad de partida y en mi opinión, y lo digo porque quiero dejarlo claro, lo de positivo que tuvo Podemos en su surgimiento hace más de un año es que supo hacer una lectura ofensiva en un primer momento de esa situación, una lectura a la ofensiva que antes no existía. Otra cosa es que esa lectura exista ahora. Segundo lugar, es decir, las candidaturas de Unidad Popular, que efectivamente Podemos y otras organizaciones sociales, no solamente políticas, han impulsado, han sido un éxito. Han sido un éxito que han demostrado que no es sumar, que es multiplicar, que es como tener gemelos. No es 1 más 1, es como tener 4, ¿no? Digamos. Es decir, eso es una realidad que yo creo que la ciudadanía, en ese sentido se ha dicho, la ciudadanía movilizada ha reconocido, y donde no, no. Yo lo que creo es que hay una movilización, hay un sentimiento real de enfrentamiento contra el poder que es difuso, que va desde democracia radical a planteamientos anticapitalistas, y es difuso. Pero creo que se puede traducir en confluencia, en un debate político y en pelear por conseguir cambios radicales. Y sobre todo, en evitar un golpe de Estado blando que dé lugar a una vuelta del fascismo, que me parece que tenemos que valorar como algo muy serio. El día 1 de julio, es decir, nos meten una vuelta de tuerca que nos deja, en términos de libertades políticas, muy poco por encima de lo que salió en la ley de reforma política de 1976, previa a la Constitución. Eso es una realidad. Entonces, os voy a pedir brevedad. Sí, pues soy muy breve. Es decir, me apunto a lo que dice Anguita en este caso. Es decir, necesitamos una confluencia que venga desde abajo, pero que sea leída por las realidades políticas existentes, que tienen su propia dinámica. 2. Hago caso a Manolo Monereo, que dice, la confluencia por arriba es muy sencilla, vete luego a hacerla por abajo. Y en el caso de Cantabria lo tenemos. Los que hemos estado en algún intento de confluencia municipal lo sabemos aquí, y los que han estado en confluencias de tipo autonómica también, y cada cual tendrá su responsabilidad, no es el momento ahora. Entonces yo creo que esa es la cuestión, si estaremos o no a la altura de eso desde el punto de vista político. Y lo último, en Cantabria, si queremos operar, si queremos conseguir una victoria electoral, que sería entrar en el Parlamento, hay 5 diputados, ley de oro. Si no llegas al 15%, ni sueñes. Y hay que llegar al 20%, se debe llegar al 20% y al 25%. Voy en ciclo. Bueno, voy a intentar ser breve. Yo creo que lo más importante para intentar conseguir algo es buscar medidas, ¿vale? Actuaciones. Entonces yo os pediría una cosa, para mí la clave está en lo que ha dicho John, el liderazgo. Yo no creo que Madrid haya ganado porque sí, ahora Madrid o en Barcelona. Han sido Carmela y ha sido Adán. Por lo tanto, por mucho que queramos pensar en el colectivo, la persona y el líder es vital. Vital. Entonces yo os voy a pedir a los que estáis aquí en Cantabria liderando cosas, buscar a esa persona. Creo que ese es el objetivo que os pediría que saquéis desde aquí, porque es la medida que puede suponer que consigáis a una persona buena y honesta y capaz, que sea capaz de liderar el cambio, ¿vale? Jorge, yo he votado siempre Izquierda Unida, la habéis cagado, pero hasta el fondo. O sea, no os voy a volver a votar en la vida. En Castro menos, en Castro lo habéis cagado, pero por completo. Pero es que yo te oía decir, es que hay que dejar que los organizaciones sus dogmas y no sé qué, no sé cuánto, y resulta que no sois capaces de apoyar. Ahora, ¿quién puede triunfar? Seamos sinceros. ¿Quién es el líder ahora mismo? Es Pablo Iglesias, dejémonos de hostias, o él o otro que represente ahí. Si no somos capaces de decir, ese es el líder, vamos a dejarle trabajar. Yo en Castro he aprendido, Castro Verde, con Ángel, que es nuestro líder, yo he tenido discusiones.
Pero ¿sabéis lo que he aprendido de la mayor discusión que tuve con él? Cada maestrillo tiene su librito, y como yo no quiero dar la cara, y la va a dar él, y es una persona capaz y honesta, es un gran tío, es un líder, es un tío que ha sido gerente de muchas empresas grandes, jubilado, que está dando su vida ahora, cuando podía vivir de maravilla por Castro, le voy a apoyar, porque solo pido dos cosas, capacidad y honestidad. Y ahí os pido, Jorge, que hagáis esa reflexión para decir a John y a la gente de Podemos, vamos a buscar ese líder y os vamos a apoyar, sea el que sea. Y Podemos, si se llega a presentar en Castro unos días, sacar 21% de votos, la mayoría de la gente les hubiéramos castigado, porque hubiera roto la opción que había. Que ¿quién era el líder en Castro? Castro Verde. La gente, el Podemos, los indignados del 2011 fuimos nosotros, los que montamos Castro Verde. Entonces, creo que independientemente de ciertas historias de, no, asambleas, no sé qué, no sé cuánto, ¿quién puede hacer el cambio? Vamos a apoyar. Esa es mi visión. Entonces yo os pediría medida, intentar buscar un líder. Una persona capaz y honesta, reconocida en Cantabria, que sea capaz de hacer ese cambio. Y yo se lo voto. Vais encajando todo y luego cuando acabe... Vale. Bueno, se han dicho muchas cosas, entonces el debate yo creo que es bastante importante. Voy a apuntar un poco a estas dos intervenciones que ha habido sobre el tema del liderazgo. Considero que el liderazgo es muy importante, o sea, desde luego que lo es. Pero hay que recordar que en el proceso de Madrid, por ejemplo, Carmena es líder durante un mes. Es decir, Carmena no había salido del anonimato antes de un mes antes de las elecciones. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es cuál es el proceso que hace confluir, que cristaliza en Carmena, ¿no? Y yo creo que ahí hay otros ejemplos y otras situaciones que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta. Y es cómo se gestan esos movimientos, ¿no? ¿Cuál es el espesor que tienen esos movimientos? ¿Cuál es la fuerza que han conseguido acumular a lo largo de mucho tiempo? Y Castro Verde lo ha planteado en cierta manera, ¿no? Eso es una cuestión que nos lleva a otro problema. Todos que habéis estado aquí, y es bastante habitual, la situación que habéis estado planteando es una situación fundamentalmente desde la política institucional. Desde la política de instituciones. Pero ¿dónde están los movimientos? ¿Cuál ha sido la dinámica que han seguido los movimientos independientemente de la política municipal? Se habla del tema del municipalismo, yo estoy muy de acuerdo, hay que construir desde abajo y los municipios son un elemento importante para construir desde abajo. Pero también lo son los movimientos. Y los movimientos en este momento ya tienen nombres y tienen historia, ya tienen espesor en ese sentido. Entonces, teniendo en cuenta un poco esto, lo que os quería plantear era, ¿cómo veríais? Es decir, ¿cómo acogeríais, si lo impulsaríais, si participaríais en ello, etcétera, etcétera, un espacio de confluencia? Y un espacio de confluencia, cuando hablo de un espacio de confluencia, no hablo solamente de un espacio de confluencia política en el sentido institucional, sino de un espacio de confluencia fundamentalmente de movimientos, donde los partidos también, ¿por qué no?, si están en los movimientos, por lo menos algunos están en los movimientos, participan directamente en ese espacio de confluencia. Con varias cuestiones. La primera de ellas, la creación o el impulso de una verdadera cultura de izquierdas. Es decir, es algo fundamental. Lo que en Madrid estaba detrás de Carmena, fundamentalmente ha sido eso. Es decir, el apoyo de pintores, de poetas, de toda una serie de elementos que ven ese proceso como un proceso esperanzador, como un proceso al que hay que lanzarse. Por lo tanto, ese es un elemento importante en ese espacio de confluencia. Cultural. Un espacio de control de las personas que se encuentran en las instituciones en este momento. Es decir, controlar el proceso que se ha creado desde un punto de vista político y más o menos criticar o en algún momento impulsar acciones que se estén tomando las instituciones, es decir, unir ese vínculo de lo que es la institución política, las instituciones políticas con lo que serían los movimientos en general. Y bueno, pues esa sería un poco la idea, es decir, tenemos capacidad, o los partidos están dispuestos, los partidos que se presentan a la institución están dispuestos a eso, porque la última de las funciones de ese espacio de confluencia, claro, sería la de impulsar una candidatura. Claro que sí, pero para impulsar una candidatura se tienen que haber recorrido otras fases, y en esas fases es en las que yo creo que en este momento había que tratar de centrarse. No sé cómo lo veis, es un poco una pregunta. Asienten todos. Yo creo que el caso de Castro Verde es precisamente lo que tú estás hablando. Castro Verde no es un partido, es un conjunto de personas que pertenecían a una serie de colectivos, un movimiento, de todo tipo, de asociaciones vecinales como he hecho la de Sámano. Yo vengo del movimiento ecologista, hay otra gente que viene del movimiento sindical, hay gente que viene de todos lados.
quizás nos hemos puesto ese nombre de Castroverde, pero podríamos ser agrupación de colectivos de no sé qué, defensa de la bahía, defensa de no sé qué, un montón de personas que durante muchos años se han estado movilizando y que por una vez en la vida nos hemos unido hace 4 años y 3 meses para llegar a lo que hemos llegado. ¿Qué hace falta para eso? Una gran generosidad por parte de todos, falta de protagonismo y realmente mucha honestidad y honradez a la hora de hablar y de parlamentar y de llegar a acuerdos y de ceder cuando lo importante es el bien común y no el de uno propio, no el de uno mismo, ¿vale? Y eso es lo que creo que en estos momentos falta aquí. Y el tema del que estábamos hablando antes, de la famosa confluencia que fracasó, yo creo que es la falta de ese tipo de cosas, de falta de generosidad, de falta de no ser protagonista de la jugada y de falta de control de lo que se crea, de lo que se vaya a crear. Yo creo que te pido brevedad también para que podáis contestar. Jorge quería contestar también a eso. Sí, un par de cosas, ¿no? Como antes he dicho, o sea, a mí me gusta ser crítico y sobre todo autocrítico. Intento hacer poca crítica a los contrarios, en términos políticos, y ser más autocrítico. Porque cuando antes he dicho que es un problema de todos, creo que es un problema de todos. Y poner la lupa en otro, a veces nos distancia de nuestra propia lupa. Digo esto porque siempre decíamos, ¿qué pasó en ese proceso de confluencia? Tú lo sabrás, porque había uno de Castroverde en la mesa. Hombre, había uno de Castroverde en la mesa. Hombre, y decir que no, pues sería faltar a la verdad. Si tienes más o menos información, al final, ¿estaba o no estaba? Sí, claro que estaba. Él dice que no iba a representar a Castroverde. Y no, ya, bueno, pues tenemos la bipolaridad, es que eso se ha dicho que tenemos la capacidad de representar a cada uno y cada territorio. No, tranquilamente, no estaba. Bueno, no entráis en eso. No estaba Castroverde. No estaba Castroverde. Había una persona. Y punto. Bueno, es que al final podemos hacer trampas dialécticas. No, trampas dialécticas las tuyas. Vale. Aquí se acabó. No, lo digo en serio, aquí se acabó. Sí, pero yo creo por eso... no merece, más que nada, pues no merece la pena acabar el debate Claro, no merece esto. la pena. Lo digo en serio, ahora si queréis seguís hablando de vosotros, pero también por el resto. Por eso sacar una visión positiva, es decir, cuando tú me dices, es una cagada, lo comparto. Pero es que podríamos ver en este proceso también otras cagadas que se han hecho. Anteriores a esa. Sí, claro. Muy anteriores. No. Cuando Bueno, vale. Para ir es que pactó con el PP y con los la prerrogativa de esta asamblea de otro y para cerrar, mirad solo en serio, Jorge. No, vale, es que luego no seguís hablando, en serio. Es que por eso. Quiero decir, es una cuestión que creo que si os merece la pena lo seguís hablando luego. Yo creo que sí. Pero para acabar esto tenía la palabra pedida ahí y con esto acabo, porque si no os vais a acabar yendo todos a racimar. Un cambio de sección, quería trasladar la visión del futuro que tenéis. Se está hablando todo el rato desde el punto de vista de los partidos, pero los partidos les vota gente. Yo en las análisis que hacía de las diferencias que veías en ellos veo otra, y es la velocidad. Creo que los partidos de izquierda que están sentados en la mesa, hay unos que tienen más prisa que otros. Y al mismo tiempo hablan de que tienen que ser procesos que se construyen de abajo para arriba. Entiendo que para construir de abajo para arriba se necesita tiempo. No es una cosa de la noche a la mañana. Entonces mi pregunta a todos vosotros es, desde el punto de vista de los lectores, ¿cómo veis ese futuro? ¿Cómo vamos a afrontar ese futuro? Porque de abajo para arriba significa participación. Y la participación es incómoda, cuesta trabajo y requiere implicación, esfuerzo. Entonces ahora ha habido una explosión de participación porque la gente se ha dado cuenta de que participar se consiguen cosas. Mi pregunta es si a largo plazo veis que eso va a ser una explosión que se va a desinflar o que los partidos estándares van a robar el mandado, el mensaje de la participación y la gente va a volver a bajar el nivel porque es más fácil que te representen otros. O esa es mi pregunta, ¿cómo es esas prisas o no prisas de cara al futuro, pero desde el punto de vista del que va a votar, del que quiere construir de abajo para arriba, no de los partidos que ya está sentado en la institucionalidad o no, en la independencia o no, o si esa doble velocidad es un problema para esas confluencias al final. Ultra breves, las 5 respuestas y con esto además nos despedimos. Vale.
Bueno, yo en Podemos lo que sí que se ha visto ha participado muchísima gente a lo largo de este año, pero muchísima, o sea, decenas de miles de personas en diferentes procesos. Yo creo que el guante que lanza Podemos es a la gente que ha estado activa políticamente pero no participaba en ningún proceso político institucional, se animase a participar de él. En ese sentido, pues en cada sitio ha sido diferente. O sea, en unos sitios han aprovechado para participar grupos ya establecidos, en otros que igual había menos, esos grupos no estaban tan establecidos, pues ha habido una debilidad estructural. Pero bueno, de cara a las elecciones, nuestra lectura es que, o sea, lamentablemente, la mayoría de este país, de los que van a votar, no participan de estos procesos. Entonces, yo creo que nuestro objetivo también, o sea, y sin olvidarnos de qué es lo que nos crea en el día a día participando, es seducir a esas personas para que confíen en que, aunque ellas no participen, procesos de participación en las que ellas se pueden incluir si quieren y si desean, o sea, den su confianza, vamos. Ya. Alejandro. Bueno, yo voy a intentar ser breve, pero creo que no lo voy a conseguir. Porque voy a responder lo primero en la medida que pueda. Ese concepto que dices tú, que estoy muy de acuerdo además, pero voy a reengancharlo de antes, que me he quedado con muchas ganas y en lo municipalista no he podido yo hablar, o sea que, muy breve, por favor. O sea que no creo que pueda. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que un proceso de participación construido desde abajo requiere tiempo. De hecho, ni siquiera soy del todo, no estoy del todo de acuerdo en lo de la explosión. Yo creo que, bueno, ha crecido la participación. De la misma manera, yo el análisis que hacía antes es hasta qué punto mucha gente se está desligando y quizás se quede desligada ya de por vida de los procesos políticos, porque claro, asambleas de decenas de miles de personas creadas en un año, ostras, cuánta realidad hay ahí. Me parece que puede ser cuando menos delicado. Entonces, bueno, ¿ha habido explosión? Bueno, ha habido un crecimiento, la situación quizá daba para ello, se han creado unos escenarios. ¿Cuánto de reales? Bueno, ahí es donde yo vuelvo otra vez a lo mismo, no sé, creo que en ocasiones hasta muy ficticios, de hecho. Creo que a nivel participativo, con unos déficits tremendos, entonces yo soy partidario, y antes lo decía, hay que hacer concienciación. Yo decía, ¿cuáles son nuestros objetivos? Y alguno dirá, no, como el macho, vais a tardar de cojones. Pues seguro que vamos a ir más lentos. Pero entendemos que la participación debe ser una cuestión del día a día, una cuestión de trabajo, de ir creando los órganos. Ir creando en el sentido más amplio de la palabra, que se vayan definiendo los órganos donde se va participando, donde se vayan generando esas necesidades y se vayan tejiendo esas redes, ¿vale? Y eso lleva tiempo porque además cada uno es un mundo, no todos somos iguales y nos cuesta encajarnos y nos cuesta ir definiendo la manera en la que vamos a participar. Si lo hacemos con los corsés de la organización creada ultra rápido, pues probablemente deje de participar en 2 días, seguramente. Y vuelvo un poco a lo de antes, pero recuperando el concepto de liderazgo. Yo no sé, vamos, dicho como lo dices tú, pues bien, pero si quieres ponemos un anuncio en TV o algo así. Yo creo que eso, vamos a ver, tenemos que buscar un líder. Bueno, no sé si estoy de acuerdo o no en el tema de los liderazgos, en ocasiones pueden funcionar, pueden ayudar, ¿vale? Pero pueden lastrar. O sea, los líderes que estamos viendo, llamar a Carmen a líder con 2 meses de recorrido, me parece cuando menos apresurado. En el tema de Pablo Iglesias, el liderazgo de Pablo Iglesias hace ya casi más daño en Podemos que beneficios, o por lo menos lo que veo yo desde fuera, ¿eh? A nivel interno ya ni lo sé, porque eso debe ser, vamos. Déjalo ahí. Vale. Y entonces, bueno, yo creo que el líder pues, puede ser una figura en un momento dado, alguien que tenga cierto carisma o que pueda canalizar tanto como un liderazgo, pues no lo sé. Debe ser algo que vaya surgiendo. Tiene que surgir, al fin y al cabo, de ese trabajo que estábamos comentando antes. ¿Vale? Una persona que, por sus condiciones personales, por su situación temporal, asuma una mayor cuota de trabajo o sea capaz de hacer un trabajo más de unión y por lo tanto le identifiquemos como un líder. Perfecto, has dicho lo mismo que yo entonces. No, yo creo que no. Al menos he intentado desmarcarme. Yo quería decir y lo último que quería decir era respecto a los espacios de confluencia. Creo que va en la línea de lo que yo trataba de decir al principio, no sé si también miras por ahí. Espacios de confluencia. Yo es que
nosotros nos matábamos en su momento, hace 6 o 8 meses, cuando yo soñaba, dormía con la palabra confluencia taladrándome la cabeza, era constante, ¿no? Entonces, fue una palabra que casi vino hacia mí a 8 meses de las elecciones. Nadie se había planteado las confluencias antes. Entonces, en ACPT siempre hemos defendido. ¿Qué entendemos por confluencia? A ver, la confluencia con carácter electoral, bueno, quizás es una confluencia que ni nos interesa, ¿vale? ¿Qué tipo de confluencia nos interesa? Nos interesa la confluencia del día a día, la del trabajo, la del movimiento social, la de creación de red y de tejido, que es lo que estaba comentando antes. Entonces, efectivamente, es que lo apoyo, es que yo creo que eso es una confluencia real. Veo partidos como Izquierda Unida, por ejemplo, que utilizan el término unidad y confluencia con una rotundidad que a veces es que de verdad cuesta aguantarse, porque luego cuando hay que estar, no están. Bueno, no empecéis a picar. Entonces, no es picar. La pregunta se está desvirtuando también, claro. No, porque ya dije yo que iba a volver hacia atrás. Iba a volver hacia atrás. Ya me queda la traca final. Ya, pero también el tiempo que ganáis ahora es el tiempo que le quitéis a la gente. Vale, bueno, pues intento ser... Eso es lo único que me ha convencido. Intento ser breve. Entonces, nosotros entendemos confluencia, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo del que yo estoy bastante orgulloso, y es la situación en la que a raíz del resultado electoral nos hemos visto nosotros ahí en Torlavega, con una llave, como decían, ¿no?, en la que teníamos que elegir entre permitir que saliese el PP o apoyar el PSOE-PRC. Bueno, pues ahí entendimos que era donde teníamos que confluir. Y hemos invitado a todos los partidos del arco de la izquierda que no habían obtenido una representación municipal. ¿Vale? Y ahí es donde, por ejemplo, no digo el nombre, no apareció. Nosotros ahí es donde creemos que había que confluir, donde empezábamos a hacer política y teníamos una decisión gorda, y la asamblea podía haberse cerrado. ¿Vale? Pues no fue así. Y lo último, simplemente, y bueno, Humberto vi que estaba un poco dolido, pues fíjate, si nosotros tenemos como referente y valoramos mucho el trabajo de Castroverde, joder, y la envidia sana que nos ha dado ver cómo al menos habéis sabido transmitir mejor que erais esa unidad popular, que erais ese proceso de confluencia que se ha ido creando durante un tiempo, porque nosotros en Torlavega hemos tenido Izquierda Unida, hemos tenido ECU, que finalmente, creo que erróneamente, no participó cuando tenía una oportunidad muy buena de haber participado en la CPT. Hemos tenido una especie de Podemos o algo, bueno, habré bien, que no tan siquiera fue capaz de registrarse en el registro de partidos, pero que Podemos tampoco hizo más por aquello de no salir perjudicado en la campaña electoral autonómica. Entonces imagínate la situación. Por eso me extraña y mucho que realmente te alegres como tal del resultado de la CPT. El daño se ha hecho, Allí nosotros, por ejemplo, el daño sí lo hemos tenido. Creo que podíamos haber pegado una subida importante, quizá no a los niveles vuestros, pero creo que sí que se podía haber llegado a 3 o 4 concejales y ya una balanza importante, después Pilar, de muchos años de trabajo. vuelve a hacer la pregunta. Yo la respondí, Sí, pero como nos hemos ido a cortar... Es que yo no había tenido turno para las otras 3. Bueno, en realidad no ha habido turno para casi nada, vamos. Nada más escuchar a la gente, porque te decía también que abreviara. Eso sí, siempre apetece, pero bueno, la pregunta era si las distintas velocidades os pueden hacer daño y si creéis que toda esta efervescencia de participación, o no tantas efervescencias, según como lo veáis, va a bajar ahora o todavía se puede seguir aumentando. Bueno, pues yo creo que los tiempos en los que nos movemos de aquí a las generales son ciertamente limitadores, ¿no? Es decir, tenemos un tiempo hasta las elecciones. Podríamos pensar en un proceso más a fuego lento, como defendía el compañero, con el cual puedo estar más identificado, pero es evidente que no tenemos ese tiempo. Es evidente que no tenemos ese tiempo. Que a todos nos gustaría que fuese de otra manera, entonces podemos empezar a edulcorar la realidad. Y eso es uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Es decir, liderazgos. Pues sí, yo creo en los liderazgos, pero en los liderazgos personales, pues hombre, es evidente que tienen tirón, pero yo creo en los liderazgos colectivos, por encima del personal, porque luego la persona se puede equivocar, puede tener un accidente de coche o puede firmar algo que no debía. Y entonces todo un proyecto se puede caer porque el líder se ha caído. Pero yo creo firmemente en los liderazgos colectivos. Creo que no va a haber tiempo para un proceso real y participativo, como a mí me gustaría.
¿Que es posible un proceso más participativo de lo que estamos acostumbrados? Sí. ¿Limitador? Sí. Pero es que para que haya un proceso en términos estatales, como no tengamos una asamblea con 45 millones vía Skype, pues no va a ser fácil. Es decir, a ver cómo pensamos en organizarlo. Es decir, que creo que hay que avanzar siendo conscientes de que es limitador. Y volver a ser autocrítico. Es decir, pensar siempre en que la culpa es de un tercero está muy bien como escudo, pero no se ajusta. Si no ha habido proceso de unidad popular en Torrelavega o en Castrolverde, en Castordiales, no será culpa de Izquierda Unida. Izquierda Unida habrá que... En Asturias lo ha habido. No, es decir, si uno piensa que su organización política es la panacea y es la Syriza, eso quiere decir que ya no se quiere juntar con nadie más, porque ya ellos son los auténticos. Y eso justamente es lo que he dicho que no hay que hacer, que es justamente la lectura política de que solo un movimiento superará la propia organización política. Cuando una organización política se cree que es la única y la referente, pone en discusión el resto. Creo que ahí no se hace una buena... creo que ahí no se hace un buen análisis. No es bueno continuar por ese lado, porque entonces nos enzarzamos en una discusión que no va a llegar hasta ahora creo que solo he sido el único que ha recibido y no contestado. Yo creo que por lo menos me merezco la justicia de poder responder a lo que se me ha dicho. Yo creo que has recibido mi razón. Bueno. Lo digo tal cual. Y yo no soy teórico y yo voy directamente a lo que pasa. Pero Humberto, déjalo terminar, que estás... Perdón. Seamos respetuosos con los compañeros. Que haya diferencias a mí no me parece mal. Y que cuando uno hace un análisis descarnado y hace una autocrítica y reconoce los errores, si lo que se quiere es seguir talando, estupendo. Pero si el que tala no hace autocrítica... ¿La autocrítica dónde está? Oye, no. Casi un error. No, es que estoy imposible. Si te digo que es un error, ¿qué más autocrítica quieres? Si te digo que es un error. Disculpa. ¿No? Si asumo que es un error, si asumo que es un error, que además lo que quiero es cuando terminemos tomarnos un vino, para seguir hablando de esto, que me parece muy interesante, pero en ese sentido, ¿no? Es decir, si vamos a hacer una autocrítica en la cual asumimos los errores que tenemos todos y lo que queremos es poner un espejo para decir, pero yo no he tenido ninguno, oiga, miren, así no vamos a llegar a ningún lado. Porque creo que todos hemos cometido errores, y si unos más graves, otros menos, pero si no partimos de esa base, de la que uno se cree en la posesión de la verdad, y no comete ningún error, sino que siempre es el contrario, o el otro, hombre, así lejos no vamos a llegar a la unidad popular. Y en un caso planteado, ya que estáis todos de acuerdo, el proceso es largo, renunciar a las próximas elecciones porque la apuesta son las siguientes. Y no nos presentamos a la general nada. Lo que queremos es un cambio del sistema, no un parche. No sé, es una pregunta. Que se había acabado el turno de preguntas. Exactamente. Como moderador te agradezco que hagas esto. Si hay un acuerdo en que es un proceso largo y que hay que ir al cambio de un sistema, no a un parche, no a urgencia, si nunca se ha planteado alguien una formación de decir, yo renuncio a estas elecciones, yo apuesto a las siguientes, porque quiero hacer un cambio que dure. No, vamos despacio porque vamos lejos. Es sencillo, vamos despacio porque vamos lejos. Vamos a hacer una cosa, como se nos ha ido ya la mesa. Por favor, que se está yendo de... habías pedido la palabra además allá afuera. Pues te voy a conceder la palabra ya que no he podido tomar esta mesa. Para que cierres esto con tu intervención. Bueno, cerrar es mucho. Intentar ser muy breve. Vamos despacio porque vamos lejos. Las cuestiones desde la base, con mucha participación, mucha generosidad y trabajar, y ir haciendo, y amplitud. Y ya está. Y bueno, y si quieres como despedida, esta reunión de ahora, con todos los defectos que ha podido tener y con todas las virtudes, que se repita constantemente y que sea no él, pero uno de los gérmenes de ese espacio de los motores de tal. Vale. Ya que insistes, te dejo que pongas el tiempo. Como lector, estoy con un compañero porque estaba pensando y no me lo podía aguantar. Sobre todo como lector, no es una petición, es un consejo. Yo creo que parte de lo bueno de la tertulia de hoy es que los que han venido a hablar también han escuchado distintas opiniones, y los 5 partidos muchas veces pueden poder correr el riesgo de que cada uno esté en su caverna, por decirlo de una manera, solo escucharlo de su caverna, y han salido y habéis oído distintas... y yo creo que lo más positivo, por lo menos para mí, lo más positivo esta tarde
es que también habéis escuchado un poco que a veces una cosa son los que están en cada partido y el pensamiento que tiene, y otra cosa distinta puede ser los lectores de distintas, digamos, posiciones. Habéis podido escuchar, y estoy con un compañero que sería un germen y continuar con estas cosas. Yo es el último bis, que esto es como Dos palabras solo. Creo que una buena tema a tener en cuenta sería la ecología mental. Pues se queda. Entender que hayamos puesto un límite de tiempo, más que nada porque no queremos repetir el agotamiento asambleario que tenemos muchas y muchos en los diferentes procesos. Podéis quedar a charlar, vis a vis, siempre que no haya sangre, por favor. Y la vorágine, reitera, espero que la acepten la invitación a todas las formaciones para seguir viniendo. Humberto, escucha. Perdón. Os estamos invitando a volver a que realmente generemos quizá más temáticos, para que sea más fácil, para que haya más tiempo para el debate, ¿vale? Os vamos a seguir convocando, ojalá seguir viniendo. Recordaros que tenemos una caja que pone colaboración, que es lo que hace posible que este proceso participativo avance, y invitaros a seguir en ello. Que discutir los malos. Bueno, se echa para cascudillo, Se echa para cascudillo, Es casi imposible. La vida.